Noches, soy el pastor Eliezer Carrasquillo y este es el quinto capítulo de la serie Formación, Plan para Desarrollar el Carácter. Damas y caballeros, póngase cómodo, busque donde anotar, porque Anclados en la Verdad comienza ahora. Quiero ser transformado y cambiado por el poder de tu palabra que es vida y eficaz. Quiero amarte y servirte, vivir anclado en la verdad, pues tú sabes que en mi corazón solo hay deseos de agradarte. Bienvenidos al programa Anclados en la Verdad. Me alegra mucho poder estar con cada uno de ustedes. Gracias por la confianza que nos permite de poder llegar a sus hogares. Hoy, como dijimos, es el quinto capítulo de la serie Formación, Plan para Desarrollar el Carácter. Le pedimos, recuerde que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Eliezer Carrasquillo, le dé a la campana para que pueda usted recibir las notificaciones toda la semana. Con el favor del Señor estamos también subiendo predicaciones y material educativo a nuestro canal de YouTube. Recuerde también que nos consigue por Anclados en la Verdad en Facebook y Anclados en la Verdad en Instagram. Mis amados, en la entrega que tenemos para ustedes en la noche de hoy, vamos a estar hablando bajo el tema El cristiano nace, el discípulo se hace. Repetimos, el cristiano nace, el discípulo se hace. El nuevo nacimiento ocurre de manera instantánea. A este acto secreto de Dios se le conoce como la regeneración. Se dice acto secreto porque ocurre, es una obra interna efectuada por el Espíritu Santo, donde se transfiere la vida de Dios en el muladar del ser humano. La palabra muladar es lugar donde se echan desperdicios inservibles. Y la realidad del caso es que el pecado y nuestras propias decisiones nos afectaron, y en ese lugar que tal vez se veía como inservible, la mano de Dios llegó, nos rescató y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gloria al Señor por eso. Creo que una buena manera para poder entender esto nos lo explica el profeta Ezequiel. Cuando vamos al libro de Ezequiel, al capítulo 36, al versículo 26 y 27. Recuerde que a la medida que vamos enseñando, si nota que tal vez vamos un poco, ¿verdad? Pues que no nos detenemos. Recuerde que esta grabación, esta enseñanza o este programa se queda grabado en la página de la iglesia, o también lo va a ver en el canal de YouTube Eliezer Carrasquillo. Así que vamos a ir avanzando. Si algo no puede anotar, recuerde que siempre va a estar disponible. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 27, expresa la regeneración de la siguiente manera: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora bien, el nuevo nacimiento es lo que precede al discipulado. Preceder significa que está antes. Así que primero ocurre el arrepentimiento, ¿verdad? El nuevo nacimiento, y luego entonces viene el discipulado. Por lo tanto, nuevo nacimiento y discipulado no es lo mismo. La regeneración es algo que no se puede ver, pero podemos contemplar los resultados. Si la intención de Dios al darnos nueva vida es poner dentro de nosotros su espíritu para que andemos en sus estatutos, para que guardemos sus preceptos y para que lo pongamos por obra, significa que el que comenzó en vosotros o en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, según Filipenses capítulo 1, versículo 6. Este proceso de perfeccionamiento es lo que nosotros traducimos como discipulado. El apóstol Pablo entendía claramente que el cristiano nace, pero el discípulo se hace. O dicho de otra manera, la nueva creación necesita formación. Y él explica algo muy interesante en el libro de los Hechos. Le pido que me acompañe al capítulo 14 de Hechos, versículo 21 y 22. Dice así la Sagrada Escritura en Hechos capítulo 14, verso 21 al 22. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ¿se da cuenta?
anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora bien, veamos el orden que el apóstol Pablo utiliza cuando dice esta expresión en el libro de los Hechos. Número 1, Pablo pone como primero anunciar el evangelio. De segundo, dice hacer discípulos, porque cuando se anuncia y se predica el evangelio, las almas se salvan. La salvación de un alma, nosotros debemos de alegrarnos cuando las almas se salvan, pero la salvación de un alma no es el final, es apenas el comienzo. Pablo enseña que después de predicar el evangelio y lógicamente, ¿verdad?, pues ver los frutos, a ese fruto hay que darle formación. Así que primero es predicar, anunciar el evangelio. Segundo, hacer discípulos. Tercero, dice el apóstol Pablo, confirmar los ánimos de los discípulos. Cuarto, exhortar a permanecer en la fe. Quinto, explicarles el proceso de las muchas tribulaciones. Y sexto, la entrada al reino de Dios. En otras palabras, después de la salvación, el próximo paso es ser procesados. Repito, después de la salvación, el próximo paso es ser procesados. Anunciar el evangelio y hacer discípulos. Repito, anunciar el evangelio y hacer discípulos. Si solamente predicamos, si solamente anunciamos el evangelio, pero no le damos formación a esa nueva criatura, en realidad, mis amados hermanos, estamos haciendo el trabajo a media. No solamente, recuerde, el cristiano nace, pero el discípulo se hace. Por eso la semana pasada hablábamos la importancia de un invernadero, de que nosotros los pastores con humildad de corazón debemos de sentarnos a analizar cuál es el ambiente de nuestras congregaciones, cuál es lo favorable, dónde están las deficiencias y de qué manera nosotros podemos pedirle al Señor que nos ilumine para fortalecer aquellas áreas, porque nuestra gente necesita estar en un lugar donde se puedan desarrollar correctamente. Recuerde, el plan completo no es solamente evangelizar o ganar almas, es darle formación a esa nueva criatura. Por eso el tema de hoy es que el cristiano nace, pero el discípulo se hace. El sistema que Dios diseñó para el ser humano es ordenado y está diseñado para llevar al ser humano en un proceso de crecimiento. Por eso yo me quiero detener aquí, porque hay algo que a mí me preocupa, y es que no puede ser que usted lleve años en el evangelio y mientras más pasen los años usted sea más problemático y más conflictivo que cuando era recién convertido. No, mi amado, la vida cristiana es como el vino, que mientras más pasa el tiempo mejor debemos de ser y de saber en el reino del Señor, porque la vida cristiana fue diseñada para estar en crecimiento. Usted sabe que la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pablo dice que después de anunciar el evangelio hicieron muchos discípulos. Es importante, muchos discípulos. ¿Para qué se predica? Mateo capítulo 14, versículo 41, nosotros podemos ver algo muy interesante, es que la Biblia dice, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Se predica para provocar en la gente un arrepentimiento, para que la gente pueda experimentar ser nueva criatura, un proceso de regeneración, y ahí nosotros comenzamos el proceso de discipulado. Hay una obra que exclusivamente le corresponde a Dios. La salvación le pertenece al Señor. La regeneración es una obra del Espíritu Santo. Discipular, ahí cada uno de nosotros debemos de colaborar en este proceso. El objetivo primordial de la predicación es el arrepentimiento. En el contexto del evangelio, el arrepentimiento es girar tu vida y caminar en dirección opuesta, abandonar una vida desconectada del propósito de Dios y abrazar la ruta que Jesús diseñó para usted. Escuche bien. Si se toma una ruta distinta a la que usted tenía, significa que no está familiarizado con esa nueva dirección. Se necesita un sistema de navegación que lo dirija en la nueva ruta. Cambiar de dirección es el arrepentimiento. El discipulado es la nueva ruta. Así que no es igual. Lo último es consecuencia de lo primero. Y el discipulado es literalmente, mis amados, caminar hacia la madurez. Por eso ahora les quiero hablar de la ruta hacia la madurez. El que la persona llegue a ser hijo de Dios de manera instantánea no significa que todo ha terminado. No nos podemos conformar con la fase inicial.
Evangelizar es bueno, pero no suficiente. La iglesia tiene un compromiso de lograr a largo plazo dar una formación en esa nueva criatura. Ese nuevo recién nacido hay que enseñarle. Existen distintas etapas en el ser humano al nacer. Todas son muy importantes en el desarrollo de la personalidad. Cada etapa de crecimiento, mis amados, trae cambios. Para entender lo importante del desarrollo a largo plazo en el recién convertido, yo quiero que tomemos como ejemplo lo que ocurre en el mundo natural. Perry Stone, en el libro Se descifra el código judío, en la página 112, él habla precisamente sobre esto y él dice, todos los seres vivos se mueven en ciclos. La luna experimenta 4 ciclos que marcan un mes. La tierra rodea al sol en 365.25 días, haciendo un año. Así como la tierra experimenta 4 estaciones distintas, primavera, verano, otoño e invierno. Cada ciclo de vida humana tiene un nuevo nivel de madurez y responsabilidad espiritual. Ahora bien, para poder entender esto, yo quiero que ahora hagamos algo muy interesante, y es que yo quiero explicarles los ciclos de vida en la vida de los judíos. Repito, ciclos de vida en la vida de los judíos. Y aunque hay muchas cosas interesantes en la vida de los judíos, por lo menos yo quiero mencionarle como 5 o 6 etapas distintas en la vida de los judíos. ¿Por qué les quiero explicar esto? Porque lamentablemente nosotros en nuestra vida, desde que el niño nace hasta que tal vez es anciano, no experimenta de manera marcada procesos de transición. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque en la vida cristiana, cuando nosotros somos hijos del Señor y somos hechos nueva criatura, se supone que nosotros de cada cierto tiempo, nosotros experimentemos transiciones marcadas. Lamentablemente, hay personas que llevan años en el Evangelio y siguen siendo lo mismo. No hay etapas de transiciones. Sin embargo, la vida judía, en su ciclo de vida experimentaba distintas transiciones. Permítame por lo menos explicarles 5 o 6. Número 1, cuando el niño nacía. Según el libro, ocurría la circuncisión. Según el libro de Levíticos, capítulo 12, versículo 3, dice, y al 8º día será circuncidado al niño. Escúcheme bien, al 8º día ya había algo que marcaba el niño en su primera transición. Circuncidar un niño es más que cortar la porción del prepucio de manera circular. Era una ceremonia espiritual. El niño judío comenzaba a ser parte del pacto de Dios. Se da cuenta, 8 días el niño nacer y automáticamente experimentaba una transición. Había otra transición que ocurría, algunos piensan a los 12 años, otros a los 13 años, y es que había una ceremonia conocida como bar mitzvah, en la que participaban solamente los varones. En ese tiempo se convertían en plenos miembros del judaísmo, alrededor aproximadamente de 13 años de edad, algunos piensan que 12. Los progenitores, ¿qué sucedía cuando cumplía 12 o aproximadamente 13 años? Los progenitores habían llevado la responsabilidad por las acciones de su hijo, pero ahora, al adquirir esta edad, hacían a esta persona responsable, moral, espiritualmente hablando, ante la ley. Ya vemos, transición a los 8 días, transición aproximadamente como a los 12 o 13 años. Ahora bien, cuando el joven llegaba a los 20 años, ocurría otro tipo de transición. Vaya viendo cómo vamos creciendo, cómo vamos madurando, y a medida que pasan los años, tú adquieres una mayor responsabilidad. Me detengo con mucho amor y con mucho respeto. Si usted lleva años en el Evangelio, está sirviendo en una congregación y no asume responsabilidad, mi amado, eso es una evidencia de nuestra falta de crecimiento, falta de madurez, porque mientras más vamos creciendo en los caminos del Señor, se supone que a mayor nivel de madurez, mayor nivel de responsabilidad en el Señor. Mire lo que ocurría a los 20 años. Ocurría un proceso de madurez. En Números capítulo 1, versículo 2 y 3 dice, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, por la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba. Escuche bien, algo ocurría cuando cumplías 20 años. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Una vez tú cumplías 20 años,
ya había una transición que tú podías pertenecer al ejército y participar en la guerra. Dese cuenta el ciclo judío: 8 años la primera transición, 13 años otra transición, 20 años otra transición, y las transiciones aumentaban el nivel de responsabilidad. Ahora bien, hay algo importante que sucedía a los 30 años también, y era que había una celebración del desarrollo espiritual. Un levita no podía hasta los 30 años oficiar en el sacerdocio en el templo. Números, capítulo 4, versículo 23, dice: de edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. 30 años hacia arriba, 30 años hacia arriba. Esto es muy importante. Recuerde, a los 8 años, una transición, ya eras parte del pacto. A los 12 o 13 años, otra transición. Ya los padres delegaban la responsabilidad ante la ley y tú eras responsable ya ante el Señor. A los 20 años, otra transición. Ya podías ir a la guerra. Y esto es bien importante. ¿Sabe por qué era la edad de 20 años que Dios estableció que ellos podían enfrentar conflictos? Mire qué interesante. La ciencia ha demostrado que el lóbulo frontal del cerebro, la zona que permite el juicio de las consecuencias y el control de los impulsos, no se desarrolla a plenitud, sino hasta finales de la adolescencia. Así que en la ausencia del lóbulo frontal completamente funcional, el cerebro adolescente depende mucho más del centro que controla las emociones, lo cual en la práctica significa que se rinde con mayor facilidad a sus impulsos. El creador sabía que a los 20 años el lóbulo del cerebro en control del razonamiento y del juicio ya estaban desarrollándose o en desarrollo, permitiendo una mejor decisión y juicios mentales. Esto lo explica también el mismo autor Peristón en el libro Se descifra el código judío en la página 88. Así que mira qué interesante, ya a los 20 años hay un desarrollo en ti del lóbulo frontal donde tienes la capacidad de ser juicioso y tomar decisiones, y como tienes mayor capacidad, entonces puedes entrar en unos conflictos, en una guerra que antes de esa edad no se permitía que tú participaras. ¿Y qué es lo interesante? Que podemos ver en el ciclo de vida de los judíos que habían transiciones de cada cierto tiempo y las transiciones eran marcadas por una mayor responsabilidad. Mis amados, hoy que estamos hablando bajo el tema el cristiano nace, el discípulo se hace, a la medida que vamos trabajando con nuestras personas, la gente tiene que entender el compromiso que cada uno de nosotros tenemos en el reino del Señor y que debemos de crecer, debemos de madurar y así poder expandir la capacidad de poder administrar los misterios que Dios ha delegado en nuestras vidas. Y esto es muy importante. Ahora bien, no solamente al 8º día de la circuncisión, no solamente a los 13 años la transferencia de responsabilidades, no solamente a los 20 años, no solamente a los 30 años, que también estaba, ¿verdad? Pues esa fiesta espiritual, porque ya podías entrar en el santuario y hacer cosas que antes no podías hacer. También está la etapa del matrimonio dentro de los judíos. O sea, cada etapa conlleva niveles de crecimiento y desarrollo. Pero la etapa del matrimonio es sin igual, es sin igual. ¿Por qué? Por la envergadura que conlleva. Porque cuando ya la persona entra en la etapa matrimonial, no es solamente administrar la vida personal. Es que luego del matrimonio vienen los hijos, pasamos de lo singular a lo plural, de lo personal a lo colectivo. Si la sociedad se compone de familias y estas comenzaron con la unión de la pareja, significa que el matrimonio tiene un nivel de responsabilidad superior a los demás. Los valores, los hábitos, las creencias, entre otras cosas, marcan el camino por el comportamiento de la próxima generación. Así que usted va viendo las etapas como una persona al entrar en una transición experimentaba mayor responsabilidad. Y también está la etapa de los ancianos, que de hecho los ancianos era muy importante para el pueblo del Señor. Lamentablemente vivimos en una generación donde no se respetan ni se honran las canas, pero en la antigüedad los ancianos estaban en otro nivel de responsabilidad. Cuando usted va a la Biblia, al Antiguo Testamento, se va a dar cuenta
que ocurrían a veces situaciones y los ancianos eran consultados por la aglomeración de las experiencias vividas y porque tenían cierto nivel de madurez que habían adquirido con el pasar del tiempo y tenían la capacidad entonces de poder ejercer alguna influencia dentro de los demás. Así que cuando nosotros, mis amados hermanos, podemos mirar todo esto, nos damos de cuenta de la importancia que son las transiciones, la importancia que ir llevando a las personas por escalones. Es incorrecto que llevemos tantos años en el Evangelio y no nos hemos detenido para verificar cuáles han sido nuestras transiciones en nuestra vida. Si llevamos años en el Evangelio y nuestra vida no ha transicionado, le digo con mucho amor y con mucho respeto que tenemos un problema personal en cuanto a nuestra formación, porque la vida cristiana fue diseñada para nuestro crecimiento. Y es importante que nosotros pensemos y desarrollemos. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para crecer y nuestro desarrollo espiritual es muy importante. Todo lo que tiene vida se desarrolla. Repito, todo lo que tiene vida se desarrolla. Igual sucede cuando recibimos la vida que Dios nos da. La vida en Cristo es experimentar un crecimiento, sobre todo en el proceso de transiciones. Estar en Cristo es igual a crecimiento. Él dijo, separado de mí nada podéis hacer, pero del otro lado, si estamos siempre conectados a Él, mucho podemos hacer. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Él dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Nosotros entendamos, por favor, el nuevo nacimiento o la regeneración es algo instantáneo, automático. Por eso decimos que el cristiano nace, pero cuando decimos que el discípulo se hace, porque es un proceso de formación, toma tiempo. Pero yo quiero invitarle, mis amados, con mucho amor y con mucho respeto, a que entremos en el proceso de Dios, a que permitamos que el Señor siga moldeando y trabajando con nuestras vidas. Vale la pena ser procesados en la obra del Señor. Hay momentos dados que son incómodos y tal vez le huimos a la incomodidad o a lo que no nos gusta, pero déjeme decirle algo, la incomodidad va a despertar en usted el deseo de cambio. ¿Recuerda el profeta Jonás? Cuando Jonás estaba rebelde y se estaba limitando el proceso de crecimiento, porque todo aquel que vive en rebeldía con Dios, no se somete a la voluntad del Señor, está limitando su proceso de crecimiento. Jonás estaba rebelde y todos sabemos la historia que Dios tenía preparado un pez grande que tragó a Jonás. Cuando usted analiza el primer capítulo del libro de Jonás, se va a dar cuenta que presenta a Jonás como un hombre desobediente. Pero en el segundo capítulo comienza diciendo, oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez. ¿Dónde estaba Jonás cuando se volvió a Dios y se volvió espiritual? En el vientre del pez. En el pez, Jonás no estaba tirado para atrás con un plasma de 64 pulgadas viendo una película en alta definición. Jonás estaba en una situación incómoda y la incomodidad despertó en Jonás el deseo del cambio. No sé en qué congregación usted se encuentra, no sé en qué país o estado, o desde dónde ustedes nos están viendo en este momento dado, pero sí tengo que decirles algo. Dios va a permitir situaciones incómodas que es para despertar el deseo de un cambio, para activar algo en usted, para que usted se motive a crecer, para que usted aporte en el lugar donde Dios lo ha plantado y sobre todas las cosas, para que anhelemos y aspiremos a una vida en crecimiento. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad que las personas nos vean a nosotros y ven a Cristo. Pero ¿cómo pueden ver a Cristo en nosotros si nosotros no hemos sido procesados? Le digo algo, hace un tiempo atrás escuché algo o vi algo en las redes sociales muy interesante, que esa persona decía, si hace 6 meses no has hablado conmigo ni hemos compartido, ya tú no sabes quién soy, porque yo soy muy diferente a como fui hace 6 meses. Y leí eso y lo encontré muy interesante y de alguna manera es cierto. Se supone que cuando las personas que te conocieron pasen tal vez los años y se vuelvan a encontrar, la gente nota algo diferente en ti, las transiciones. Como lo dije, el pueblo judío, 8 días solamente una transición. Esto es muy importante. Ahora me quiero dirigir a los padres. Si a los 8 días los padres llevaban a sus niños
para que ya experimentaran su primera transición, la pregunta que tengo que hacer es, ¿qué nosotros los que estamos criando estamos haciendo con nuestros niños? Hermanos, con mucho amor y con mucho respeto. Muchas veces dejamos que Netflix o algunos muñequitos sean los que pastoreen a nuestros niños, y muchas veces los niños crecen, tienen 13 años y saben más de las series de televisión que de las cartas del apóstol Pablo. Y con mucho respeto y con mucho amor se los tengo que decir. El niño a los 8 días experimentaba su primera transición porque eran los padres quienes se encargaban que ese niño fuera marcado por el pacto del Señor. Así que nosotros los que estamos criando a nuestros niños tenemos una gran responsabilidad, tenemos que inducir, tenemos que ser intencional, tenemos que crear el ambiente para que nuestros niños experimenten transiciones, leamos la palabra con nuestros niños, hablemos de las cosas del Señor, que nuestros niños anhelen esa bendición linda, hermano. ¿Cuántas veces o hace cuánto tiempo usted no ora para que sus niños sean llenos del Espíritu Santo? Para que el Señor obre en su vida, hermano. Lindo y maravilloso es ver a nuestro niño envuelto en las cosas del Señor. Pero el niño no podía hacerlo por sí solo. Era el padre quien creaba el ambiente e inducía al niño para que fuera marcado por el Señor. Era a los 13 años quien el papá le decía, ya tú eres responsable ante el Señor y vamos a poner en ti el peso de la responsabilidad, porque eso te va a ayudar a crecer. Eran los padres quienes al comienzo se encargaban de eso y luego era el niño con su responsabilidad y con la obra del Espíritu Santo en su vida. Pero todo comenzaba el papá asumiendo responsabilidad. Con mucho amor y con mucho respeto le digo, vamos a provocar o vamos a inducir a nuestros niños para que sean marcados por el Señor. Vamos a crear la atmósfera adecuada para que el niño no lleve toda su vida en el Evangelio y sea un dolor de cabeza, sino que el niño, a medida que vaya creciendo, nosotros vayamos a aportar. Con mucho respeto se lo digo, no espere que su pastor lo haga todo, que su pastora lo haga todo. Nosotros en casa tenemos una responsabilidad. Yo no llevo a mi hijo al templo para que le enseñen la Biblia. La Biblia yo se la enseño en casa. Lo llevo al templo para que refuercen lo que ya yo estoy haciendo con él en casa. Y a medida que yo voy formando a mis hijos en el hogar, yo aporto también a la vida de la congregación a la cual yo pertenezco. ¿Por qué? Porque tengo hijos que se están formando conforme a las Escrituras. Así que, mis amados hermanos, permitamos que nuestra generación, que nuestros hijos, nuestro matrimonio, que cada miembro en la congregación pueda experimentar ese crecimiento. Recuerde lo que le dije, el cristiano nace, el discípulo se hace. Pero ese programa de formación toma tiempo, pero en el Señor los resultados son inmensos y maravillosos. Así que le exhorto para que busque a su familia, para que busque del Señor y para que sobre todas las cosas le digamos, Señor, ayúdanos, porque nosotros queremos ser marcados por ti, queremos experimentar transiciones, no queremos vivir toda nuestra vida cristiana de la misma manera. Recuerde que usted puede seguir viendo nuestras predicaciones y enseñanzas por nuestro canal de YouTube, Eliezer Carrasquillo. Les esperamos allá también, donde toda la semana vamos a poner enseñanzas o predicaciones. Nos consigue también por Anclados en la Verdad en Facebook y en Instagram, donde también pondremos reflexiones de 1 minuto para que usted también pueda ser edificado. Así que esperamos que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Le esperamos el próximo miércoles 7:30 de la noche, donde vamos a estar hablando, si Dios lo permite, en el próximo miércoles sobre el carácter, la personalidad y el temperamento. Eso, con el favor del Señor, lo tocaremos la semana que viene. Estará súper interesante: carácter, temperamento y personalidad. Así que espero que este programa haya sido de bendición para su vida. Permítame orar. Señor, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Señor, te presento las vidas que han escuchado esta enseñanza y las vidas que va a llegar a este programa. Te pido que tu nombre sea exaltado, que tú te glorifiques y que tú puedas obrar en su vida para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a crecer en ti y a ser fortalecidos en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo a los estudiantes de Anclados en la Verdad. Recuerden que le vamos a enviar las preguntas para esta semana para que usted las pueda ir trabajando y nos las pueda enviar. Recuerde siempre escribir por el WhatsApp, o si va a escribir en un papel o una libreta, hágalo de manera que se pueda entender bien para que nosotros podamos apreciar su respuesta. Para nosotros es bien importante cada uno de ustedes y cada una de sus respuestas, y estamos para ayudarle y para poderle servir. Bendiciones. Será hasta el próximo miércoles 7:30 de la noche aquí en Anclados en la Verdad.